Bienvenidos al Mirador Universitario con la serie El Planeta Tierra. En esta segunda ocasión tenemos el tema Estructura y Dinámica de la Tierra. Para apoyar este tema tenemos a dos invitados, investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM. Primeramente les quiero presentar al doctor Juan Manuel Espíndola, investigador del Instituto de Geofísica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. También tenemos a la doctora Araceli Zamora, investigadora también del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bienvenida, doctora. Les agradezco su participación. Estoy seguro que vamos a tener una sesión muy interesante y entretenida para todos. Los invito a ver el objetivo de la sesión. Podemos ver que tenemos como temas ya específicos la mecánica de los fenómenos naturales en la Tierra y aplicaciones de la geofísica en la investigación del interior de la Tierra, que son temas que nos interesa a mucha gente, no solamente a los especialistas, y que van a tener nuestra atención, y espero que estén contentos y entretenidos con el programa y satisfagan todas sus dudas acerca del tema. Tendríamos entonces como una primera pregunta para nuestros invitados, y ya para entrar en el tema, ¿qué debemos entender por dinámica de la Tierra? Bueno, la dinámica de la Tierra se refiere a las fuerzas que dan origen a los movimientos que tiene la Tierra. Pero la Tierra tiene, podemos dividir sus movimientos en dos grandes bloques, ¿verdad? Movimientos internos que se dan dentro de la misma Tierra, y a eso llamaríamos la dinámica interna de la Tierra, y sus movimientos como un cuerpo planetario, a eso lo llamaríamos la dinámica externa. Entonces, los movimientos y las fuerzas que ocurren en la Tierra y que dan origen a su movimiento como un planeta, esa sería la dinámica externa. Es muy interesante esta observación, y nos gustaría saber entonces en qué consisten estos movimientos externos ya más específicamente, doctor. Bueno, desde la escuela primaria nos enseñan que la Tierra tiene dos movimientos principales, ¿no? Rotación y traslación alrededor del Sol. Las consecuencias de estos movimientos pues las vemos, ¿verdad? Son la causa de la noche y el día, de las estaciones, pero la Tierra tiene un comportamiento más complicado, digamos, y es muy análogo al que puede tener, por ejemplo, un trompo. Un trompo es un cuerpo en rotación y por lo tanto es una analogía de la Tierra. Un trompo, cuando nosotros ponemos a bailar un trompo, todos los niños que hemos sido niños, pues saben lo que es bailar un trompo, y sabemos que cuando cae en una cierta posición inclinada con respecto a la superficie de la Tierra, el trompo empieza a dar un movimiento, empieza a tener un movimiento de rotación alrededor de un eje imaginario, ¿verdad? Este movimiento es el que se conoce como movimiento de precesión. La Tierra también tiene un movimiento de precesión, tiene un movimiento que ocurre con un periodo de más o menos 26,000 años. Entonces estos movimientos adicionales que tiene la Tierra son poco perceptibles, no son tan perceptibles como los que tiene como los de rotación y traslación. Estamos viendo ilustrado ahorita, por ejemplo, el movimiento que tiene de precesión la Tierra, y que tiene, como le decía, un periodo de 26,000 años. Como nosotros nos orientamos por la posición del eje de precesión de rotación de nuestro planeta, pues entonces vemos que actualmente el eje de rotación está apuntado hacia la estrella polar, que también es conocida como Polaris. Entonces esta la consideramos como nuestro polo norte. Pero como este eje está moviéndose, como le decía yo, muy imperceptiblemente a lo largo de los años, pues entonces en el pasado, por ejemplo, en el año 300 antes de Cristo, pues la estrella que era nuestra estrella polar, digamos, era la estrella Tubán, que es una estrella en la constelación del Dragón, y dentro de 36,000 años por ahí, un periodo por ahí, pues tendremos otras estrellas, estaremos cerca de la estrella Vega. Entonces este movimiento es muy amplio, ¿no? Tiene un giro, pues un rango de la inclinación del planeta, ¿verdad? Nosotros sabemos que el planeta está inclinado más o menos a 23 grados con respecto al plano de traslación con respecto al Sol, pero este ángulo no se conserva, ¿no? Está dando un giro nuestro planeta,
y ese giro se conoce como movimiento de precesión de la Tierra. Adicionalmente tiene otro movimiento. Este giro que da la Tierra no es perfecto, no describe un cono perfecto, sino la Tierra tiene un pequeño cabeceo, ¿verdad? Es un pequeño cabeceo que se conoce como movimiento de nutación. Precisamente de la palabra nutación viene del latín, que quiere decir nutare, ¿no? La vemos ilustrada en pantalla. Actualmente vemos, esta es una ilustración solamente para que se entienda el movimiento del eje de rotación. No es que realmente esté a escala, ¿verdad? Nada más nos ilustra que hay un movimiento de cabeceo del eje de rotación de la Tierra. La amplitud de estos movimientos es muy pequeña, por ejemplo, en latitud de solamente 7 segundos de arco. Entonces estos movimientos pues no son perceptibles a simple vista. Se ha necesitado mucho tiempo, unas observaciones muy precisas. Sin embargo, el movimiento de precesión ya había sido observado desde la antigüedad, porque los astrónomos antiguos ya habían podido constatar que pues la bóveda celeste se está moviendo por efecto del movimiento de precesión. Además de esto, existe un movimiento un poco irregular de la posición del polo, que se conoce como balanceo de Chandler. Este movimiento irregular lo vemos ilustrado actualmente. Lo que estamos viendo, esa serie de líneas punteadas, es la posición del polo en diferentes momentos, a diferentes años, ¿verdad? Entonces, este movimiento que da irregular que tiene la Tierra, como podemos ver, esos no son círculos perfectos, ¿verdad? Es un movimiento un poco regular que no se cierra sobre sí mismo. Ese es la posición que tiene el polo de rotación sobre la superficie de la Tierra a lo largo de los años. Este movimiento se conoce como balanceo de Chandler por el científico que lo pudo ya comprobar que existía este movimiento. Y lo que vemos ahí como una línea continua es el promedio a lo largo de los años. Entonces podemos ver que hay una deriva hacia el oeste de la posición del polo, de nuestro polo. Por supuesto, si ven ustedes ahí, esos son fracciones de segundo de arco, ¿verdad? Entonces estos movimientos son imperceptibles, pero muchas veces los vemos un poco magnificados en la prensa, ¿no? Por ejemplo, en el sismo de Sumatra, pues se habló de que el sismo había sido tan grande que se había movido el polo de la Tierra. Pues a lo que se refiere es realmente a esta situación. Todo reacomodo en la masa, en la distribución de masa de nuestro planeta, da origen a un pequeño cambio en la posición del polo, ¿no? Es como si, tomando la analogía del trompo, si nosotros en el trompo pudiéramos poner en un momento dado un poquito de masa, por ejemplo una plastilina, si la pudiéramos poner encima del trompo, el trompo empieza a hacer cosas raras, ¿verdad? Su movimiento ya no es tan regular. Lo mismo sucede en nuestro planeta. Y una de las principales causas de esta redistribución de la masa en el planeta, pues es el movimiento de las masas continentales en la atmósfera, ¿verdad? Perdón, no continentales, sino las masas atmosféricas, y también en los océanos, ¿verdad? Los océanos, la atmósfera tiene unos cambios bastante pronunciados y dan origen a este balanceo de Chandler, ¿no? Entonces, resumiendo, yo podría decir que la Tierra tiene movimiento de rotación, traslación, precesión, nutación y balanceo de Chandler, ¿no? Muy claro, doctor. De hecho, la analogía con el trompo nos hace ver muy claro esto, ¿no? Es muy buena idea tomar esta idea de algo cotidiano, ¿no? Como el trompo, de nuestros juegos infantiles. ¿Cómo podemos inferir, doctor, el movimiento, el interior de la Tierra a través de estos movimientos que acaba de mencionar? Sí, estos movimientos son importantes para entender el interior de la Tierra, por lo que acababa de decir. Toda redistribución de masa va a causar un cambio en las condiciones del movimiento de la Tierra, pero quizás una analogía que nuestro público pueda entender mejor es la que se da cuando nosotros tomamos un huevo crudo y un huevo cocido, y ese es un experimento que lo podemos hacer muy fácilmente, ¿no? Si ponemos un huevo a cocer, entonces y lo ponemos a girar, ¿verdad? Cuando ya está cocido, ¿verdad? Lo ponemos a girar, su movimiento es muy regular.
Si hacemos lo mismo con un huevo crudo, pues nos damos cuenta que el movimiento va a tener un tiempo, un periodo más breve, y además va a ser un poco irregular. Y la razón es que pues la forma en que se está distribuyendo el material que tenemos nosotros adentro hace que esté cambiando incesantemente el polo de rotación, digamos, del huevo, ¿verdad?, que nosotros tenemos ahí. Lo mismo sucede con nuestro planeta. Estos cambios en la distribución de masa hacen que el polo instantáneo de rotación de nuestro planeta esté cambiando constantemente. Muy claro, doctor. Entonces, a través de esta analogía, perdón que sí, enfatice esto, nosotros viendo cómo están variando esos movimientos, pues podemos nosotros tener cierta información de cuál es el interior de la Tierra, ¿verdad? Así como nosotros podríamos identificar al huevo por el tipo de giro que da, pues nosotros podemos decir algo sobre el interior de la Tierra a través de observar estas variaciones en su movimiento. Por ejemplo, sabemos que si la Tierra fuera perfectamente homogénea, tendría su movimiento de rotación y su movimiento de precesión, pues tendrían otras características. Gracias, doctor Espíndola. Nuevamente queda claro la analogía de usar un huevo para medir esto. Es una lógica contundente. Le preguntaría a la doctora Araceli, ¿qué otra evidencia tenemos sobre el interior del planeta? Otra evidencia la encontramos en los meteoritos. Estos meteoritos se formaron mediante procesos similares a la formación de la Tierra. La formación de los meteoritos conlleva procesos físicos y químicos muy parecidos a los que dieron origen a la formación de la Tierra. Hay tres tipos de meteoritos. Unos son los meteoritos rocosos o aerolitos, que están formados principalmente por silicatos. Estos minerales son formadores de rocas. Otros son los meteoritos, como vemos en la pantalla, tenemos otro tipo de meteoritos que están conformados por rocas y hierro, y un tercer tipo que son los meteoritos metálicos o sideritas. Estos son esencialmente de puro hierro. Se cree que la mayoría de los meteoritos provienen de un núcleo, de un protoplaneta que se fraccionó por una colisión. Además, en las primeras fases de formación existió una diferenciación en la que por las cuestiones de variación en términos de la densidad, los materiales más pesados se fueron hacia el núcleo. Este mismo proceso, en unas primeras fases, algo así como 4.600 millones de años atrás, los materiales derretidos nuevamente se fueron hacia la parte central. Esto es lo que dio origen a un núcleo, y las partes menos densas se fueron hacia la parte exterior, que dio origen a la corteza. Entonces, con este proceso de diferenciación, nosotros en la Tierra encontramos un núcleo que es esencialmente un 80% de níquel, pero tenemos otros materiales como el plomo y el uranio que son raros y que posiblemente se unieron a materiales menos pesados que se fueron hacia el exterior, ¿no? Entonces quedaron sobre la corteza. Estos meteoritos, recuerdo yo haber visto algunos en el Palacio de Minería de nuestra institución. ¿Son como esos que están ahí? Sí, en las imágenes veíamos los tres tipos. Los primeros que pasaron son de este tipo rocoso, y los últimos, de este tipo metálico. Okay. Muchas gracias. ¿Habría alguna manera más precisa de conocer estas evidencias que han mencionado sobre el interior de nuestro planeta? Bueno, un poquito, nomás una aclaración, es que aquí hubo un lapsus, es el 80% de fierro, ¿no? Sí. Y también tiene níquel y otros elementos. Pero con respecto a lo que pregunta,
desde luego tenemos ahora un conocimiento muy preciso del interior de nuestro planeta, mientras que toda la información que yo he mencionado aquí nos da ya una idea de que el planeta está estratificado, ¿verdad? De que en realidad no es homogéneo, toda su dinámica externa, la comparación, la analogía con los meteoritos nos dice que hay una estratificación en el planeta. Ya el conocimiento preciso de cómo es el interior de nuestro planeta se lo debemos a la sismología. El hecho es que los terremotos nos han dado tiene un lado benéfico, y es el mostrarnos cuál es el interior de la Tierra, ¿no? Cuando ocurre un terremoto, las ondas se propagan, como vemos en la ilustración. Lo que vemos ahí son ilustrados diferentes rayos. Podemos pensar de ellos como si fueran rayos de luz, que tienen unas ciertas trayectorias que dependen de la velocidad que tienen estas ondas en el interior de la Tierra. Entonces, el hecho de que nosotros podamos registrar estas ondas en las diferentes partes, en la superficie de nuestro planeta, a diferentes distancias de donde ocurre el terremoto, pues nos ayuda a inferir cuál es la posición que tenemos nosotros para esas interfaces entre los diferentes materiales, y cuáles son sus velocidades en el interior. Entonces, esta imagen más precisa de cómo es el interior de la Tierra proviene de la sismología. Por ejemplo, la sismología nos enseña que existen dos tipos de ondas muy importantes que se propagan en el interior de los cuerpos, que son las ondas P y las ondas S. Las ondas P son ondas de compresión parecidas a las del sonido. De hecho, podríamos decir que las ondas P son el sonido cuando se propaga en un sólido. Las ondas S son ondas transversales, son ondas en la que la propagación de los puntos es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Este tipo de ondas solamente se puede dar en sólidos, ¿verdad? No se puede dar en líquidos. Esto es fácil de comprobar para cualquiera. Si nos metemos en una piscina y agarramos una superficie horizontal, ¿verdad? Una placa metálica, por ejemplo, y la movemos en una cierta dirección, vamos a notar que podemos crear ondas. Pero si la movemos transversalmente, ¿verdad?, al líquido, pues vemos que no se propaga ninguna onda. Estas ondas que trataríamos de propagar en el líquido son los que se conocen como ondas transversales. Pero si tenemos nosotros una pieza, por ejemplo, de algún material muy elástico, para que se vea obvio el efecto, por ejemplo, tuviéramos una barra de hule y le movemos en esta dirección, vamos a ver que se va a propagar un movimiento reptante, ¿verdad? Este tipo de ondas se conoce como ondas S, y solamente se da en los sólidos. Bueno, sucede que se ha visto que en el interior de la Tierra hay unas ondas, en las ondas S, ¿verdad?, precisamente hay una región donde no se propaga. Entonces, pues inferimos que ese es el núcleo de la Tierra, y que tiene una naturaleza líquida, como veremos más adelante. Pero lo importante es que a través de estudiar todos estas trayectorias de los diferentes rayos en el interior de la Tierra, en todo nuestro planeta, se ha podido llegar a tener una imagen muy precisa del interior de nuestro planeta. Claro, esto ha requerido pues que a través de los años que se ha desarrollado la sismología, se ha logrado cubrir la Tierra prácticamente toda con una serie de observatorios sismológicos, ¿verdad? Eso es lo que nos ha reportado pues la geofísica, y en particular la sismología, sobre el interior de nuestro planeta. Muy interesante, doctor. Con base en lo que han comentado ustedes, entonces, ya sobre las ondas, evidencias ya más científicas, otras más de sentido común, pero utilizando una lógica de investigación, ¿cuál es entonces la estructura de la Tierra? La estructura interna de la Tierra la podemos establecer según dos criterios. Uno es mediante sus propiedades mecánicas, y el otro es mediante sus propiedades físicas. Mediante las propiedades químicas de las capas, ¿sí? Entonces, con los criterios de las capas de manera mecánica, la podríamos dividir en la litosfera, astenosfera, mesósfera y núcleo. Mientras que para las capas de manera química, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en la imagen, es una corteza que tiene un espesor de entre 0 y 100 kilómetros y es esencialmente rocosa.
es de minerales silicatados. Después tenemos un manto que es con una propiedad esencialmente sólido, pero tiene la capacidad de fluir muy lentamente. Posteriormente tenemos al núcleo externo, que va de los 2500 tenemos al núcleo externo, que va de los 2900 kilómetros a los 5100, y es importante resaltar que este núcleo tiene un carácter líquido. El núcleo interno es sólido, pero este núcleo está compuesto esencialmente de lo que es fierro y níquel, agregado a otros materiales, otros minerales de otro tipo, pero en muy pequeña cantidad. Muy bien. Hemos visto ya hasta el momento y en el punto más reciente que la sismología nos revela estos estratos. ¿Cómo podemos precisar más la composición de estos estratos? Sí, efectivamente, como habíamos visto anteriormente, lo que obtenemos a través de la sismología es la existencia de diferentes capas con diferentes velocidades, ¿verdad? Ahora, ¿cómo decimos que esta es una capa rocosa de silicatos, que esto es que este es un núcleo de fierro, níquel, etcétera? Bueno, todos estos detalles también hay que inferirlos, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer un pozo hasta el centro de la Tierra para ver cuál es exactamente el material que tenemos ahí. Entonces debe haber un proceso también de inferencia a través de experimentos que se hacen. En este sentido, mucho de lo que conocemos, de lo que suponemos ya en mucho detalle de lo que es el interior de la Tierra, lo debemos a estudios en el laboratorio de algún tipo de roca en particular, ¿verdad? Por ejemplo, en los laboratorios de petrología experimental a altas presiones y temperaturas, pues se puede ver cuál es el comportamiento de diferentes materiales, ver cuál es, por ejemplo, la velocidad de las ondas en ciertos materiales y ver si se ajusta a las velocidades que se observan o que se infieren de la sismología. Entonces, todo este proceso de asignar un material a una cierta velocidad, pues es a través de trabajo conjunto de inferencia, de inferencia y de resultados del laboratorio. Muy interesante. Estaba pensando yo en lo que mencionaron en algún momento sobre los aerolitos, que bueno, es algo que en lo personal, como los he visto, como había dicho antes, en minería, como doctora, si me pudiera comentar cómo es que se recuperan algunos de ellos. Siento que son muy pesados, ¿no? Y de acuerdo a lo que comentaron, deberían estar más adentro. ¿Cómo es que se llegan a recuperar? ¿Es con los sismos o hay alguna metodología para su recuperación? Bueno, la recuperación es esencialmente cuando uno avista en el horizonte, pues en el cielo, la trayectoria que tienen, y se puede calcular más o menos el sitio donde caen. Entonces es la manera en la que la mayoría de los investigadores hace la búsqueda en áreas cercanas. Otro ha sido de manera fortuita, en la que son muy diferentes, en particular los metálicos, que son a simple vista muy diferentes con las rocas de la Tierra, mientras que los meteoritos rocosos pues pueden ser fácilmente confundidos con las rocas que están en la superficie. Pero es importante ver que la densidad de uno y de otro son diferentes. Entonces muchas veces esa es la manera de distinguir entre una roca de la Tierra y un meteorito. Queda claro. Doctor, quisiera también agregar una pregunta acerca de los sismos. Nada más, si en el momento en que suceden se está preparado para hacer toda esa investigación geofísica, dado que a veces son sorpresivos o alejados de nuestro territorio, sí, ¿no? Sí, bueno, la investigación sismológica requiere que haya un registro continuo de la sismicidad en el planeta. Entonces los observatorios sismológicos, las estaciones, los sismógrafos están operando todo el tiempo, continuamente, precisamente porque no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿no? Entonces todos los servicios nacionales de
de los diferentes países y las redes mundiales de estaciones están operando todo el tiempo, pues tratando de registrar el mayor número de eventos, ¿no? Solamente de esa manera se puede. Muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas para continuar y creo que es el momento de tomar una pausa y invitamos a nuestro público a comunicarse con nosotros en el correo electrónico que van a ver en pantalla. Qué bueno que están con nosotros. Estamos de nuevo con el tema estructura y dinámica de la Tierra. Un punto que conviene ahora establecer es sobre las evidencias del núcleo metálico. Para esto le preguntaríamos a la doctora Zamora qué otra evidencia tendríamos de la existencia de un núcleo metálico. Entonces, bueno, como ya mencionamos, el núcleo externo el núcleo externo es un núcleo líquido, el núcleo interno es un núcleo sólido. Entonces este núcleo externo tiene la capacidad de fluir, además de la capacidad de generar corrientes eléctricas. Aunado esto a la rotación de la Tierra, las corrientes eléctricas generan lo que sería el campo magnético terrestre. Si el núcleo no fuera de hierro, como ya mencionamos, fuera de cualquier otro material, esto no sería posible, puesto que esas corrientes eléctricas no se estarían originando. Muy interesante. Pienso que en el conocimiento popular muchas veces se llega a pensar que hay un gran imán en el centro de la Tierra o que el manto terrestre está magnetizado. ¿Cómo sabemos, doctor, que esto en realidad no es así? Bueno, los materiales tienen un comportamiento muy particular. Cada material tiene un comportamiento muy particular con respecto a los campos magnéticos. Hay un comportamiento que es conocido como ferromagnetismo y el nombre nos lo explica, ¿verdad? Es el comportamiento que típicamente tiene el fierro, pero no es el único. El níquel también lo tiene, y es el de en el que se puede generar una magnetización por efecto de un campo magnético externo, ¿verdad? Ahora bien, la magnetización de los cuerpos no es una función de la temperatura, ¿sí? Si nosotros calentamos un imán por encima de cierta temperatura, pues pierde su magnetización. Entonces, un ejemplo de laboratorio es el que acabábamos de ver, donde vemos una pequeña pieza de níquel que está oscilando. Lo que pasa es que oscila hacia una flama por la atracción de un imán que está a un lado. Con la flama se calienta y pierde la magnetización y cae, ¿verdad? Luego nuevamente se enfría, la vuelve a traer el imán, se calienta y vuelve a caer, ¿no? Entonces, esto lo que nos quiere decir es que después de una cierta temperatura ningún material puede mantener su magnetización. Un imán
normal, de estos que nosotros podemos obtener fácilmente, si lo calentamos por encima de una cierta temperatura, pierde su magnetización, ya no es atraído por un imán. Esta temperatura se conoce como temperatura de Curie, en honor de Pierre Curie, el esposo de Marie Curie, que es más famosa todavía. Sí. Pero en realidad el que descubrió este efecto fue Pierre Curie, y es un efecto, él fue un gran estudioso de estos procesos. Entonces, en el interior de la Tierra tenemos nosotros temperaturas tan altas que no puede existir un material magnetizado. Las rocas de la superficie de la Tierra, las rocas que tenemos a nuestro alrededor, tienen un cierto grado de magnetización. Es muy pequeño, necesitamos instrumentos muy precisos para medirlo, pero tiene una magnetización porque están a temperaturas muy bajas. Pero si nos vamos a unos cientos de kilómetros abajo de la corteza, pues ya vamos a encontrar temperaturas tan altas que es imposible que exista un material ahí que tenga magnetización, lo cual nos remite a lo que nos comentaban ya hace un momento, que solamente podemos explicar este campo de nuestro planeta, este campo magnético, a través de corrientes que se generan en el núcleo, porque sabemos que otro de los procesos que producen campos magnéticos pues son las corrientes eléctricas, ¿no? No solamente tenemos en el uso cotidiano los imanes, también tenemos los electroimanes, y este efecto con el electromagnetismo, ¿verdad? Estos electroimanes pueden ser mucho más poderosos que los campos que podemos generar con un imán permanente, ¿no? Entonces eso nos dice, estos argumentos nos dicen que no hay en realidad un gran imán en el interior de la Tierra, aunque el comportamiento del campo magnético pues es muy parecido, ¿no? Bueno, queda claro entonces que el campo magnético tiene una relación también con la temperatura, ¿no? Muchas veces pensamos que es nada más la cuestión de la electricidad. En este sentido, ¿cuáles son esas temperaturas en el interior de la Tierra? Bueno, es bien conocido que la temperatura va variando y en particular va aumentando de la superficie al interior de la Tierra. El núcleo está por encima de 6.000 grados, como podemos ver en la imagen. La parte de la corteza mencionábamos que va de 0 a 100 kilómetros y alcanza, por estudios y modelados que se han hecho, de entre 1200 y 1400 grados de temperatura. Posteriormente el manto alcanza hasta temperaturas calculadas de 4500 grados centígrados, y el núcleo puede llegar a tener temperaturas por encima de los 6000 grados centígrados. Bueno, esto pensando en esas temperaturas a veces inimaginables para el ser común, recuerdo esas películas en que viajan al centro de la Tierra. Bueno, esto desecha todas esas posibilidades, ¿no? De gentes que anden por ahí, ¿no? Sí, definitivamente no es. Definitivamente sí. Eso no es posible, ¿no? Pero afortunadamente nos ayuda a explicar, como comentaba, el hecho de que nosotros tengamos un campo magnético que es tan importante para la Tierra, ¿no? Otros planetas pues no tienen un campo del tipo terrestre, ¿verdad? No tienen un campo como la Tierra, un campo como el que nosotros observamos en nuestro planeta. Y este campo magnético, ¿qué tan estable es? ¿Cambia con el tiempo? Bueno, en realidad el campo magnético, pues en el lapso de vida y para los tiempos a los que estamos acostumbrados, lo vemos como constante, ¿no? Nosotros usamos la brújula todos los días y no decimos, bueno, esta ya no me va a servir porque ya cambió el campo magnético. Pero el hecho es que el campo magnético sí cambia. Ya desde el siglo XVII, un astrónomo inglés, Henry Gellibrand, descubrió que hay una variación de la componente principal del campo magnético. Ahora, si nosotros medimos el campo magnético sobre la superficie de la Tierra, vamos a ver fluctuaciones muy grandes. Y la razón es que muchas de estas perturbaciones del campo magnético tienen su origen en el Sol, en la actividad solar. El Sol arroja una gran porción de su masa coronal hacia el espacio, y en ese recorrido, esto es lo que se conoce como el viento solar, se encuentra con el campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Entonces, esta zona de interacción es muy dinámica, y ahí ocurren una serie de procesos que nos están haciendo
que el campo magnético que medimos en la superficie tenga unas fluctuaciones muy de frecuencias muy grandes, ¿verdad? Pero la parte a la que me estoy refiriendo, este cambio que se observó ya desde el siglo XVII, es en el campo principal, el que tiene su origen en el interior, y los científicos han logrado ver cuáles son las partes que corresponden al interior de nuestro planeta y las que tienen su origen en el exterior. Entonces, la que nos ayuda a orientarnos es el campo magnético principal, que tiene su origen en el interior del planeta, y ese campo sí está cambiando. A este cambio en la posición del polo magnético, para no confundirlo con el polo de rotación, que es el polo geográfico, este cambio, esta variación, se conoce como variación secular. Y por supuesto es también una variación muy lenta, como le decía, pues no estamos cambiando nuestra orientación cuando vemos una brújula por estos cambios, ¿verdad? La veríamos como estable, pero en realidad está cambiando lentamente con el tiempo. Es la variación secular del campo magnético. Bueno, si pensamos en una variación secular, doctora, ¿cómo se pudo saber entonces que de estos cambios, y que incluso se puede invertir la polaridad, ¿no? No sé si estarían... Bueno, a mediados del siglo pasado, como ya dijeron, se encontró que el polo magnético estaba orientado en la dirección del polo norte geográfico, pero a lo largo del tiempo ha ido cambiando, y en algunas ocasiones el polo magnético tiene la misma dirección o apunta hacia el polo sur geográfico. A esto se le conoce como inversiones del campo magnético. Sí, a estas variaciones es a las que se refería el doctor, ¿no? Las inversiones del campo magnético. Okay. Regresando a la temática general de estructura y dinámica de la Tierra, entonces podemos pasar a la parte que tiene que ver con la dinámica. En este sentido, pues la Tierra, según vamos viendo en sus exposiciones, es dinámica. ¿Cómo podemos hablar sobre esta dinámica? Bueno, la cuestión es que nosotros durante mucho tiempo, hasta ya incluso entrado el siglo XX, pues se pensaba que la Tierra pues era un planeta, digamos, ya conformado, con ciertos movimientos que podían explicar algunas observaciones geológicas, pero que básicamente era un cuerpo que ya no tenía una dinámica interna. Ahora sabemos, desde mediados del siglo pasado, más bien en el último tercio del siglo pasado, pues se puso de manifiesto que en realidad nuestro planeta tiene una dinámica interna, es decir, que las diferentes porciones de sí se mueven, ¿verdad? Que tienen movimientos relativos, y eso lo podemos ver en nuestro mismo en la superficie, ¿no? La semejanza entre las líneas de costa de África y Sudamérica, como veíamos, pues ya sugiere que esos continentes estuvieron unidos, pero que se fueron separando, ¿no? Que hubo una separación, un rompimiento de los continentes. Esto lo propuso ya seriamente Alfred Wegener, y él propuso que los continentes habían tenido un movimiento, que se habían separado hasta tener la posición actual, pero que en el pasado estuvieron unidos en un gran continente llamado Pangea. Pues él no solamente era un científico muy serio, y no solamente por esta semejanza, que por otro lado podría ser fortuita, fue que propuso la teoría. Él la fundamentó en observaciones geológicas. Él vio que las rocas que están en unos continentes ahora separados, ¿verdad? Se continúan, pues, que por ejemplo rocas de Sudamérica tienen una semejanza con rocas de África, continúan esas unidades. También ciertos fósiles continúan de un continente a otro, que ahora están separados.
También se ha observado que en algunos continentes, por ejemplo en la Antártida, tuvieron un clima tropical. Se han encontrado fósiles ahí que corresponden a climas tropicales. Entonces, ¿cómo es posible que estén ahí esos fósiles que corresponden a un clima tropical? Bueno, pues una de las formas de explicarlo es que la Antártida no ocupó la misma situación. A pesar de estas evidencias, pues las ideas de Wegener no fueron tomadas unánimemente. Todo el mundo dijo, pues esto es lo que está pasando, ¿no? Porque pues en el avance científico siempre hay rechazo a ciertas ideas novedosas. Por otro lado, pues había otras maneras, aunque no tan... Ahora, viendo en retrospectiva, vemos que las no eran tan buenas, pero bueno, en aquella época se tomaban como mucho más seguras de creerse, ¿verdad? Se hablaba de puentes continentales, de que la Tierra sufría una contracción o que quizás estaba creciendo. Todos estos tipos de movimientos ayudaban paliaban pues la falta de una teoría que explicara estas observaciones geológicas. Entonces, con el tiempo, pues después hubo un debate muy grande, pero la teoría de Wegener fue siendo relegada, cayó prácticamente, digamos, en el olvido y se conservó como una curiosidad científica, ¿no? En la actualidad parece ser, quisiera que abundaran en eso, que se está volviendo a aceptar la idea del movimiento de los continentes, podemos decirlo, y si hay alguna base para ello. Bueno, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una gran actividad científica en los mares, hubo un gran estudio de los mares y se observaron una serie de hechos muy, muy curiosos, ¿no? A esto está asociado sobre todo el nombre de Harry Hess, un geólogo marino norteamericano, que encontró pues que la capa de sedimentos en el fondo oceánico es muy delgada, pero si la Tierra tiene una vida muy muy larga, pues la capa de sedimentos debería de ser muy muy gruesa, ¿verdad? Por otro lado, observó que hay una serie de cordilleras submarinas, pero estas cordilleras tienen un patrón, ¿verdad? Un patrón, hay unas cordilleras muy bien definidas, por ejemplo, en el medio del Atlántico, y él propuso una teoría conocida como la del esparcimiento del fondo oceánico. Entonces dijo, ¿por qué no tenemos estos sedimentos? Además, él observó que la edad de las rocas cerca de estas cordilleras submarinas eran muy jóvenes y alejándose de la cordillera eran muy viejas. Entonces él se preguntó qué es lo que está pasando. Él propuso lo que se conoce como la teoría del esparcimiento del fondo oceánico, es decir, que la corteza se está creando en estas cordilleras submarinas y está avanzando hacia los lados, cubriendo la superficie del planeta, ¿verdad? Esta teoría, junto con la de la deriva de los continentes de Wegener, pues es lo que actualmente unificadas es lo que se conoce como la tectónica de placas. Y esta tectónica de placas lo que hace es explicarnos todos estos rasgos geológicos que vemos en nuestro planeta y que explican que nosotros podamos tener grandes montañas, ¿verdad?, como los Himalaya, o fosas impresionantes como las de las Marianas. ¿Por qué tenemos esta topografía tan variada en nuestro planeta si por millones de años ha estado sujeta a las fuerzas de erosión, ¿verdad? Pues sería hora de que ya estuviera un planeta bastante lisito, ¿no? Pero no es así. Sí. Tenemos todo estas manifestaciones de una dinámica interior, ¿verdad? Eso nos dice que pues efectivamente en el interior de nuestro planeta hay procesos todavía dinámicos y que la tectónica de placas es la parte de la superficie, ¿verdad? Lo que nosotros observamos en la superficie de esta dinámica interior. Con estas evidencias que acaba de mencionar, entonces podemos hablar de una dinámica interna. Doctora, entonces, ¿qué más podríamos agregar a esto de la dinámica interna? Bueno, como mencionó el doctor, esta dinámica la podemos ver en la superficie, pues esencialmente, si nosotros vemos a los continentes como unas piezas de ajedrez, podemos decir que tenemos 18 grandes placas, y estas en los límites, y con la teoría de la tectónica, podemos tener en los límites de estas placas, como vemos en la imagen, pues un margen convergente en la que si las dos placas chocan, una se sumerge debajo de la otra, y esto produce lo que es la subducción,
Otra característica es que tenemos la separación entre las placas, como es en el eje de las cordilleras oceánicas, y otra más son la diferenciación transforme, pues, en donde las placas se separan subparalelamente, incluso en direcciones diferentes, como la famosa falla de San Andrés. Como podemos ver, a veces estos movimientos pueden ser dramáticos, y me gustaría que me comentara, doctor, acerca de este movimiento de las placas. ¿A qué se debe? Bueno, en realidad nosotros podemos observar, ahora está más allá de cualquier duda, el hecho de que las placas se mueven, ¿no? Y en este sentido, pues regresamos un poquito a la época de Galileo, ¿no? Donde podemos decir, y sin embargo, se mueven, ¿no? Estamos sobre unas placas que creemos que es tierra firme, pero en realidad está moviendo. La cuestión es que es un movimiento tan poco perceptible que pues no lo notamos, obviamente, ¿no? Si salimos a la calle y sentimos un viento, pues no decimos, ay, es que será que las placas están avanzando más rápido. Pues no, porque el movimiento de estas placas es de algunos centímetros por año nada más. Entonces, eso se puede observar, y ahora con los instrumentos modernos se puede observar con gran precisión. Pero, ¿cuáles son las causas de esto? No las sabemos con toda seguridad, con precisión, pues no las conocemos realmente con seguridad, pero la mayor parte de la gente que investiga estos procesos piensa que son corrientes de convección en el manto, es decir, nuestro planeta tiene todavía un calor interno tan grande que proviene la mayor parte de la desintegración de elementos radioactivos. Como en las rocas existen cantidades, aunque sean pequeñas, pero dado el tamaño de la Tierra, pues existen pequeñas cantidades de uranio, torio y potasio. Estos elementos al decaer producen un calor, y ese calor trata de liberarse formando corrientes de convección, como vemos en la animación. Claro, esta animación pues es una visión artística del proceso, ¿no? Ahí lo que vemos como un movimiento muy perceptible no ocurriría sino en el transcurso de miles de años. Son movimientos muy pequeños, pero le decimos que es un movimiento de convección porque es semejante al que encontramos en los líquidos, ¿verdad? Naturalmente las rocas no son líquidos. Si los observamos en un periodo de tiempo breve, pues son sólidos, se propagan las ondas sísmicas a través de ellas, pero a lo largo de los años se deforman como si fueran un fluido, ¿verdad? A lo largo de cientos de miles de años se deforman de esta manera, ¿no? Entonces, podemos decir que en general existe un acuerdo en que este es posiblemente el proceso por el que tenemos nosotros el movimiento de las placas. Entonces, las placas están montadas sobre estas celdas de convección y su movimiento es parte del movimiento de las celdas de convección que se dan en el manto. Veo que lo que acaba de mencionar, doctor, no es entonces sencillo percibir ese movimiento como simple mortal, ¿no? Esto es solo en el campo científico. Y quisiera preguntarle entonces a la doctora, ¿cómo podemos percibir ese movimiento o medir su velocidad, si pudiéramos decir velocidad? Sí, bueno, actualmente existe un sistema de posicionamiento global en el que nosotros podemos poner un punto sobre la superficie y mediante este sistema, que consta de 24 satélites, ver su posición de manera muy precisa. Si nosotros a lo largo del tiempo, como vemos en pantalla, esta posición la tenemos muy precisa, dado este sistema de satélites, y lo que podemos ver, como en realidad sucede, es ese efecto de que el punto en la superficie se está moviendo. Si nosotros conocemos su movimiento, entonces con eso podemos calcular la velocidad a la cual se está desplazando en la superficie. Esto se ha calculado y se sabe que las placas se están separando del orden de centímetros por año, ¿sí? Entonces es importante que nosotros hagamos pues hincapié en esta red de sistema de posicionamiento global, que es la que nos permite conocer pues una posición precisa sobre la superficie. Doctor, considerando esto, también tenemos conocimiento, y de acuerdo a lo que han dicho, las placas cerca de las cordilleras se consideran jóvenes y avanzan en edad cuando están alejadas de ellas mismas. ¿Cómo podemos precisar esto? Bueno, hay dos aspectos y está relacionado con lo que ya se explicaba
explicaba Araceli, y habíamos mencionado antes, las rocas cuando están saliendo en las cordilleras submarinas se están formando las rocas, ¿verdad? Entonces salen en estado de fusión, ¿verdad? En algún momento bajan del punto de Curie y congelan el campo magnético de la Tierra en ese momento, ¿verdad? Pero como ya habíamos visto anteriormente, el campo magnético de la Tierra ha sufrido inversiones. Entonces, si nosotros nos fuéramos viendo la magnetización a lo largo del eje de las cordilleras océanas, encontraríamos franjas de magnetización en un sentido y en otro sentido, ¿verdad? Entonces, estas franjas de magnetización nos sirven también en el pasado, antes de que estuviera el sistema GPS, nos podían permitir calcular cuál es la velocidad de generación de estas placas, ¿no? Entonces, el proceso de formación mismo de las placas con el magnetismo antiguo de las rocas, por eso es llamado paleomagnetismo, nos permite pues también ver cuál es la velocidad de las placas, incluso la dirección de las placas, pero creo que me estoy yendo por otro camino la pregunta. Sí, no, es muy interesante. Nos centraríamos ya más bien sobre la edad de las rocas. Sí, efectivamente decía, entonces, las rocas se ha visto que son más jóvenes cerca de la cordillera de la dorsal oceánica y más viejas hacia los extremos, ¿verdad? Por este proceso de que se van formando y se van empujando y se van moviendo. Pero ¿cómo lo saben los científicos? Es porque es gracias al desarrollo de lo que se conoce ahora como la geocronología, es decir, medir la edad de las rocas a través de la determinación del contenido de isótopos radiogénicos, es decir, hay algunos, como mencionaba anteriormente, hay algunos elementos que son radiactivos, el uranio, el torio y el potasio, son elementos naturalmente radioactivos, se encuentran en cantidades muy minutas en las rocas, pero determinables, ¿verdad? Estos elementos con el tiempo empiezan a decaer en plomo y en otros elementos estables, ¿no? Entonces, si nosotros podemos medir la cantidad que existe actualmente en las rocas de uranio y la cantidad que existe de los elementos estables, plomo, argón, etcétera, los resultados del decaimiento, entonces tenemos una manera de ir viendo cuál es la edad de las rocas. Si nosotros sabemos cuál es el tiempo de vida media de los elementos, es decir, el tiempo que tardan en disminuir a la mitad, pues nosotros podemos hacer una inversión y ver cuánto tiempo tiene esta roca de haberse convertido en un sistema cerrado, ¿verdad? En haber encerrado en su interior los elementos que tenemos ahí de uranio y todos sus elementos hijo, ¿verdad? Provenientes del decaimiento. Muy bien, entonces de alguna manera podríamos determinar la edad de algunas rocas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las rocas más antiguas, doctora? Bueno, las rocas más antiguas que se han encontrado sobre la Tierra están en los escudos en Norteamérica, Sudamérica y la Antártida, y estas son más viejas del orden de 4.000 millones de años, por lo que la edad de la Tierra se estima que es mucho más vieja que eso, ¿sí? Porque debió haber llevado un tiempo de la formación a que se cerró el sistema, como mencionaba el doctor. O sea, ya cuando nosotros tenemos una roca para poderla datar, pues ese sistema debe estar cerrado para poder conocer su edad. Entonces, de la formación de los materiales al sistema ya como una roca, pues debió pasar un tiempo. Entonces, bueno, por eso estimamos que la edad de las rocas debe de ser más allá de los 4.000 millones de años. Bueno, este tema queda todavía abierto para que se comuniquen con nosotros y esperamos volver a nuestra serie. Le agradecemos la participación a nuestros invitados, al doctor Juan Manuel y a la doctora Araceli, ya con la confianza de haber participado en este evento, y nos despedimos de ustedes y les recordamos entonces su participación, correo de voz, correo electrónico, en visitar nuestra página. Muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes por participar en este programa.